Mi hijo me gritó tan fuerte que hasta los vasos en la cocina vibraron. «Danos tu dinero, mamá. Pamela se lo merece más que tú». «Tú ya estás vieja». La frase se clavó en mi pecho como si alguien me hubiera atravesado con un cuchillo. Yo, doña Elena, que lo había criado sola, que había trabajado años vendiendo tamales y limpiando casas para juntar cada peso, ahora escuchaba de labios de mi propio hijo que yo ya no tenía valor. Pero él no sabía que al día siguiente yo revelaría un secreto que lo dejaría completamente mudo. Aquel domingo, el sol apenas calentaba los techos de teja del barrio de San Sebastián en Puebla. El aroma a tortillas recién hechas se mezclaba con el canto de los niños jugando en la calle. Yo preparaba mi comida dominical, arroz mole poblano y un poco de pollo, como siempre le gustaba a mi hijo Mauricio cuando era pequeño. La mesa estaba puesta desde temprano. Yo me movía lentamente mis rodillas. Ya no tenían la fuerza de antes, pero mi corazón seguía latiendo con la misma ilusión de toda madre mexicana que espera a su hijo para comer en familia. Mauricio llegó acompañado de Pamela, su esposa. Ella ni siquiera me miró al entrar, solo revisó su teléfono, arrugando la nariz como si mi casa sencilla fuera un lugar que le daba vergüenza pisar. «Buenas tardes, hijos», dije con una sonrisa cansada. Sí, respondió Pamela, sin levantar la vista. Mauricio se sentó frente a mí, cruzando los brazos. No me abrazó, no me preguntó cómo estaba. Nada. Solo miró alrededor como si buscara algo. «Mamá, necesitamos hablar». Ese tono lo reconocí inmediatamente. No era el de mi hijo, era el de Pamela hablando a través de él. Me limpié las manos en el delantal. «Dime, mijo». «¿Qué pasa?» Pamela soltó su bomba sin siquiera parpadear. «Queremos irnos de viaje a Europa. 3 semanas. París, Roma, Madrid, ya sabes». Yo asentí confundida. «¡Qué bonito! ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?» Mauricio golpeó la mesa con la palma de la mano. «Tiene todo que ver. Necesitamos que nos des tus ahorros». Sentí un escalofrío. ¿Mis ahorros? Pero Mauricio, ese dinero. Pamela me interrumpió. «Son solo 160,000 pesos. Usted no los necesita. Nosotros sí. La vida es corta y queremos disfrutarla mientras somos jóvenes». Me temblaron las manos. «Ese dinero es para mi vejez, hija, para cuando ya no pueda trabajar». Mauricio se inclinó hacia mí, sus ojos llenos de impaciencia. «Mamá, eres fuerte todavía. Tienes años por delante. Además, Pamela se merece este viaje. Ha estado estresada». Y yo pregunté con la voz quebrada. «¿Tú qué?», respondió él molesto. «¿No merezco descansar después de todo lo que he hecho por ti?» Él soltó una carcajada amarga. «Mamá, tú ya viviste tu vida. Lo que te queda, pues no sé, pero nosotros necesitamos ese dinero más que tú». Pamela remató. «Además, usted casi ni sale, ni ropa nueva compra. ¿Para qué quiere tanto dinero?». Yo apreté el mantel entre mis dedos para no llorar. Desde la cocina, el mole empezaba a hervir demasiado, pero nadie se levantó a bajarle al fuego. Respiré hondo. «Mauricio, ese dinero lo junté peso por peso. 10 años vendiendo tamales desde las 5 de la mañana. 13 años limpiando casas ajenas». Él me cortó. «Ay, mamá, ya por favor, siempre la misma historia. Solo necesitamos que firmes un papel para autorizar la transferencia». Pamela ya lo preparó. Pamela sacó una carpeta elegante de su bolso. La empujó hacia mí como si fuera un contrato cualquiera. «Firme aquí». La hoja temblaba en mis manos. «Déjenme pensar, hijos. Esto no es algo que pueda decidir tan rápido».
Mauricio se levantó de golpe. No necesitas pensarlo, somos tu familia. Tienes la obligación de ayudarnos. La palabra obligación me atravesó como una lanza. Yo levanté la mirada. ¿Obligación? Sí, dijo Pamela. Usted ya vivió. Nosotros apenas estamos empezando. Ese fue el golpe final. El mole se quemaba en la estufa. El arroz se secaba. Y yo sentí que algo dentro de mí también se estaba quemando. Mauricio tomó su chaqueta. Piénsalo, venimos mañana por tu respuesta. Salieron sin comer, sin un abrazo, sin un gracias. Solo el sonido de la puerta azotándose quedó en la casa. Me quedé sola en la mesa. Mis manos seguían temblando y mi corazón también. En ese silencio insoportable, escuché mi propia respiración entrecortada. Y una frase se formó en mi mente fría y clara, como el vidrio roto. Si mi propio hijo cree que puede quitarme lo que es mío, es porque no sabe la verdad. Me levanté despacio, como quien carga décadas de cansancio, pero también una nueva determinación. Porque yo tenía un secreto, uno que jamás planeé revelar. Pero esa noche supe que había llegado la hora. La noche después de aquella humillación, no pude dormir. Las palabras de Mauricio seguían repitiéndose en mi mente como un eco cruel. Tú ya estás vieja, nos debes ayudar. Me acosté, pero mis ojos no dejaban de mirar el techo, siguiendo las grietas que se formaban, como si también mi casa cargara el peso de todo lo vivido. El silencio era tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Ese mismo reloj que mi difunto marido Julián colgó con sus propias manos cuando aún vivía. Me volteé hacia su fotografía. Su sonrisa, siempre tan cálida, parecía querer decirme algo. Ay, Julián, si vieras lo que se ha convertido nuestro hijo. Mi voz se quebró. La luna entraba por la ventana, iluminando los muebles viejos, cada uno con una historia distinta. Historias que yo había construido sola, sin ayuda de nadie. Respiré hondo, y sin querer, mi memoria me llevó años atrás, hasta el momento en que todo empezó. Mauricio era apenas un niño cuando la muerte se llevó a su padre. Tenía solo 3 años, y sus manitas pequeñas no entendían por qué papá ya no regresaría del hospital. Recuerdo perfectamente aquella tarde. Yo estaba abrazándolo mientras él repetía entre sollozos: ¿Y mi papá? ¿Dónde está mi papá? Yo lo apreté más fuerte. Está en el cielo, mijo, cuidándonos. Ese día prometí que nunca le faltaría nada, ni amor, ni comida, ni educación. Pero la promesa me costó más caro de lo que imaginé. Durante años, me levanté a las 5 de la mañana para preparar tamales. Los vendía afuera de la iglesia del barrio. Lloviera, tronara o nevara, ahí estaba yo, con mi tamalera en las manos, saludando a todo mundo, inventando sonrisas, mientras por dentro solo quería regresar a la cama. Después de vender, regresaba a casa, preparaba a Mauricio para la escuela y salía corriendo a limpiar 2 a veces 3 casas al día. Llegaba a casa tan cansada que mis piernas parecían de piedra. Pero él siempre corría hacia mí con sus dibujos. Mira, mamá, te dibujé. En los dibujos siempre aparecía yo con un delantal y una sonrisa gigante. Él pensaba que yo era feliz y yo no quería romperle la ilusión. Cada Navidad yo hacía milagros para comprarle un regalo, unos zapatos, un balón, un jersey de fútbol, lo que pudiera. Nunca me lo reprochó. Mauricio era un buen niño, hasta que conoció a Pamela. Pamela provenía de una familia que presumía tener clase. Su madre, señora distante y siempre oliendo a perfume caro, me saludó solo una vez, y apenas con la punta de los dedos.
Mauricio, fascinado por esa nueva vida de lujos, empezó a cambiar. Primero fueron los comentarios pequeños. Mamá, ¿por qué no te compras ropa más moderna? Es que Pamela no quiere que yo invite amigos a tu casa. Dicen que huele a comida. Yo me quedé callada. Ese olor era el de mis tamales, los mismos que le dieron de comer toda la vida. Después vinieron cosas más duras. La primera vez que me dolió de verdad fue cuando Pamela organizó una cena en su casa y me invitaron. Yo llevé un platito de arroz con leche que había hecho con tanto cariño, pensando que sería un bonito detalle. Pamela lo vio y sonrió, pero esa sonrisa no era de alegría. Era una sonrisa dura, estirada, falsa. ¡Ay, suegra! ¡Qué lindo detalle! Pero aquí servimos postres más modernos. Y sin vergüenza alguna le dio el plato a la empleada y le dijo: «Tíralo». Mauricio no dijo nada, solo bajó la mirada. Yo tragué saliva. «Está bien, hija, no te preocupes». Pero por dentro me rompí un poquito. Con los años, el control de Pamela sobre Mauricio se hizo absoluto. Ella decidía dónde vivían, qué compraban, con quién salían. Hasta su salario administraba. Mauricio, antes tan tierno, se volvió una sombra de sí mismo. Un hombre manipulable, presionado por las apariencias. Y yo solo quería tenerlo cerca, verlo de vez en cuando, sentir que aún era importante para él. Por eso insistía en la comida dominical, porque era la única manera de verlo. Nunca imaginé que un día vendría solo para quitarme mis ahorros. Esa noche, después de que se fueron, me senté en la mesa vacía. Los platos aún servidos, el mole quemado, el arroz seco. Todo me miraba como recordándome que ya nada era como antes. Mis manos arrugadas tocaron la carpeta que Pamela había dejado sobre la mesa. La abrí despacio. Era un formulario bancario para transferir todos mis ahorros a una cuenta que no conocía. La cuenta estaba a nombre de Pamela Ríos Hernández. Me ardió la garganta. Ni siquiera lo pusieron a nombre de mi hijo. Susurré sintiendo cómo la traición se hacía más pesada. Volté a ver el pequeño altar con la Virgen de Guadalupe. Su mirada dulce parecía pedirme que no me derrumbara. «Ayúdame, Virgencita, no quiero odiar a mi hijo, pero tampoco puedo dejar que me quiten lo poco que tengo». Me limpié las lágrimas, respiré hondo y me levanté como pude, porque aunque mi corazón estaba en pedazos, algo dentro de mí se encendió. Una fuerza que no había sentido en años. Una fuerza que solo despierta cuando una madre ha sido herida demasiado. Y esa noche supe que ya no iba a quedarme callada. Porque mi hijo creía que yo era débil. Creía que podía arrebatarme lo que era mío. Creía que yo no tenía nada. Pero estaba equivocado. Muy equivocado. Yo tenía algo que él jamás imaginó la verdad. Una verdad que había permanecido guardada por décadas. Una verdad que cambiaría todo para siempre. Y muy pronto él lo sabría. Muy pronto Mauricio entendería quién era realmente su madre. La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo mismo compartiera el peso que llevaba en el pecho. Me desperté antes de que sonara el gallito del vecino, con los ojos hinchados y la garganta seca. Había llorado tanto que me ardían los párpados. Pero en mi interior había algo nuevo. No era rabia, no era rencor, era determinación. Me levanté despacio, agarrándome del buró, para que las rodillas no me fallaran. Fui hasta la cocina y preparé café. El olor fuerte me reconfortó un poco. Me puse mi suéter viejo y caminé hacia el pequeño cuarto que usaba como estudio, donde guardaba todos mis documentos importantes. Sobre la mesa
estaba mi caja de lata azul, esa que guardaba desde hace más de 30 años. Ahí estaban mis recuerdos, mis papeles, mis sacrificios. Y esa mañana, sin saber muy bien por qué, sentí que debía revisarla, como si algo dentro de ella estuviera esperando a ser descubierto. La abrí lentamente. Ahí estaban: mi acta de nacimiento, la escritura de mi casa, mi sagrado libro de ahorro, fotografías de Mauricio cuando era niño, las cartas que me escribió Julián antes de morir. Mis dedos temblaron al tocar aquel sobre blanco que no recordaba haber abierto. Tenía el logo del banco estampado. Yo pensé que era publicidad, porque siempre me llenaban el buzón de folletos que terminaba rompiendo. Pero algo me dijo: ábrelo. Rasgó el sobre. Dentro había un estado de cuenta, y cuando vi los movimientos sentí que el aire se me cortaba. 5 transferencias, 5 salidas grandes de mi cuenta, un total de 45,000 pesos. Desaparecidos. Mi respiración se volvió pesada. El corazón me latía tan fuerte que creí que iba a desmayarme. Ahí en letras claras decía el destinatario: Mauricio Solís Rivera, mi hijo. El mismo que anoche me exigió los otros 160,000 pesos. El mismo que dijo que yo ya estaba vieja. El mismo que juraba que él y Pamela merecían más. Y resultaba que ya me habían robado. Me agarré de la mesa para no caer. Un dolor profundo me apuñaló el estómago. No puede ser. Mi hijo no. Pero sí, ahí estaba. Clarito. Mis dedos buscaron el teléfono. Llamé al banco. Buenos días, señora Elena. ¿En qué puedo ayudarle? Mi voz salió quebrada. Quiero saber quién autorizó estas transferencias. Hubo silencio, luego tecleos. Fueron autorizadas desde su app bancaria, señora. Pero yo no sé usar la app. No tengo contraseña. No sé. La chica suspiró como quien ya ha visto esto muchas veces. Alguien entró con su fecha de nacimiento y su RFC. Se hicieron desde su casa, señora, desde su propio Wi-Fi. Sentí que las piernas no me sostenían. La muchacha añadió: incluso vemos que se cambió el número registrado en su cuenta hace 3 meses. 3 meses atrás, justo cuando Mauricio vino a ayudarme a instalar una televisión nueva. Había estado solo con mi teléfono un rato. Todo encajaba. Él había cambiado el número para que las alertas llegaran a su celular. Él había transferido el dinero. Él me había robado. Mis ojos ardieron, pero respiré hondo, porque aún faltaba lo peor. Tomé la escritura de la casa. La guardo más como un tesoro que como un documento. La revisé por puro instinto. Pero algo estaba fuera de lugar. Había un doblez nuevo, una hoja distinta, un recibo pegado con un clip. Lo quité con cuidado. Y ahí estaba, una solicitud de cambio de propietario, con el nombre de Pamela Ríos Hernández. Mi pecho se cerró, no podía respirar. El papel decía: trámite en proceso, pendiente de firma final. Y el nombre del representante que presentó la solicitud ante el registro público era Mauricio Solís Rivera. Me llevé las manos al rostro. Temblaba como una hoja bajo la lluvia. Querían mi casa. Susurré con un nudo en la garganta. Querían dejarme en la calle. Pamela, la mujer que me tiró el arroz con leche, la mujer que dijo que mis tamales olían feo, la mujer que convenció a Mauricio de que yo era una carga. Quería quedarse con mi casa, con la casa que Julián y yo pagamos con años de sacrificio, con la casa donde crié a mi hijo sola, con la casa que guarda el eco de sus risas de niño. Y mi hijo, mi propio hijo. Él presentó la solicitud
Él le dio mis datos. Él me quería sacar de aquí. Todo en silencio, todo a mis espaldas. Ese momento fue el más doloroso de mi vida. Ni cuando murió Julián sentí un golpe tan seco, porque la muerte es inevitable. La traición, en cambio, te rompe de una forma que no se puede explicar. Me dejé caer en la silla. Lloré. Tal vez 1 hora, tal vez más. Pero mientras mis lágrimas caían, algo más crecía dentro de mí. No odio, no venganza. Claridad. Porque por primera vez entendí que no era yo quien debía sentir vergüenza. Era ellos, Mauricio y Pamela. Ellos eran los que habían cruzado una línea que no tiene regreso. Y también entendí algo más: yo no estaba sola. Había personas que me querían. Había gente que estaba dispuesta a ayudarme a abrir los ojos y abrirlos de los demás. Recordé a la señora Carmen, mi vecina. Ella fue testigo de tantas cosas y siempre había visto más de lo que decía. Recordé al padre Mateo, quien siempre me repetía: la verdad siempre encuentra su camino. Me limpié las lágrimas, respiré profundo y por primera vez en mucho tiempo supe exactamente lo que tenía que hacer. No gritar, no pelear, no caer en los juegos de Pamela. No, yo revelaría la verdad. Fría, clara, imposible de negar. Y cuando mi hijo viera lo que realmente había hecho, cuando todos vieran quién era Pamela, entonces entenderían que la vieja todavía tenía voz y fuerza y dignidad. Guardé cada papel en un sobre grande, con cuidado, con calma, con una precisión que ni yo misma sabía que tenía. Porque ya no era una madre dolida, era una mujer dispuesta a defender lo poco pero precioso que tenía. Y esa mañana, la doña Elena sumisa murió. Nació otra Elena, una que no temblaría más, una que estaba lista para enfrentar a su propio hijo y abrirle los ojos al mundo. Costara lo que costara. El resto de la mañana se me fue en silencio, un silencio tan denso que parecía ocupar cada rincón de la casa. Caminé lentamente hacia la sala, sentándome en el sillón donde Julián y yo solíamos escuchar la radio los domingos. Toqué el brazo del sillón desgastado por los años y pensé en cómo ese mueble me había sostenido tantas veces cuando la vida me sobrepasaba. Pero esta vez no me iba a derrumbar. Esta vez no. Respiré hondo y abrí el sobre grande donde había guardado todos los documentos. Los extendí sobre la mesa del comedor, la solicitud de cambio de propietario, los estados de cuenta con las transferencias, las capturas de pantalla impresas del traspaso, la notificación del cambio de número registral. Era como ver mi vida entera esparcida en pedazos, pero también era ver las armas con las que iba a defenderme. Me sequé las lágrimas con la mano. Ya no había tiempo para llorar. Tenía que actuar. Fui primero con la única persona en la cuadra que sabía más de trámites que el mismo registro público, doña Carmen. Ella era mayor que yo, vivía 3 casas más abajo y había sido amiga de Julián desde jóvenes. Toqué su puerta. Ella abrió con su eterna bata de flores y su peinado perfecto, aunque eran apenas las 9 de la mañana. ¡Ay, Elena! Ya te vi la cara. ¿Qué pasó, hija? No pude sostenerme. Las lágrimas volvieron a salir. Ella me abrazó fuerte, como solo una amiga de verdad sabe hacerlo. Entramos y le conté todo desde la humillación del domingo hasta el descubrimiento de los papeles. No me interrumpió. Solo asentía con ojos llenos de indignación. Cuando terminé dijo algo que jamás olvidaré. No estás sola. Y si ellos hicieron esto, entonces lo van a pagar. Pero sin que tú pierdas la dignidad. Sacó sus lentes y revisó los documentos con cuidado. Esto es grave, Elena.
muy grave. Pero también es claro. Aquí hay evidencia suficiente para meterles un susto que no se les va a olvidar jamás. Carmen, yo no quiero meterlos a la cárcel. No, mujer, nadie quiere eso. Lo que tú quieres es que se sepa la verdad. Cierto, asentí. Era eso, la verdad. Ella siguió revisando. Mira, hija, aquí hay una firma que no es tuya, y esto es delito. Pero más que eso, me tomó la mano. Tu hijo necesita entender en lo que te convirtió. Me atraganté con mis propias palabras. Es que yo no sé si él entiende. Si él ve, si él todavía... Él sigue siendo tu hijo, Elena. Y por eso esto duele tanto. Pero también es por eso que debes abrirle los ojos. Su voz era firme, segura, como si supiera exactamente qué era lo que necesitaba escuchar. ¿Qué hago, Carmen? Ella sonrió por primera vez, una sonrisa cómplice. Lo enfrentaremos donde más le duela, frente a toda la familia de Pamela. Me quedé helada. ¿Enfrente de todos? Claro, ellos viven de las apariencias, pues ahora verán la verdad. Así nadie podrá decir que tú exageras o inventas. Sentí un nudo en la garganta. Tenía miedo, pero también sentí una fuerza nueva dentro de mí. Carmen se levantó y sacó una pila de sobres blancos. Vamos a preparar esto como Dios manda. Juntas metimos una copia de cada documento en 15 sobres distintos. Carmen escribía los nombres, la madre de Pamela, el padre, los tíos, los primos, los abuelos. Todos los que ella sabía que iban a estar en la comida familiar que Pamela había organizado para anunciar el viaje. ¿Cómo supiste que habrá comida, ay, hija? Si yo sé todo lo que pasa en esta colonia. Pamela lo publicó ayer en sus historias. Comida especial antes del gran viaje, puso. Esa mujer tenía ojos en todas partes. Cuando terminamos con los sobres, Carmen me trajo un café y me senté de nuevo agotada. Elena. Ella tomó mi mano. Esto no es venganza, es justicia, es tu dignidad y también es la oportunidad de que tu hijo despierte, porque si sigue así, Pamela lo va a destruir. Mis ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Yo lo sé, pero él la ama. No la ama, hija. Está atrapado. Y tú vas a liberarlo aunque le duela, porque eso hacen las madres. Sus palabras me golpearon el pecho, y por primera vez en mucho tiempo sentí que no era débil. Sentí que estaba haciendo algo correcto. Por la tarde fui a visitar al padre Mateo. La iglesia olía a incienso y a flores frescas. Me senté en la banca de madera, mis manos sudando. El padre se acercó en silencio. Elena, ¿qué te preocupa, hija? Le conté todo, sin omitir detalle. Cuando terminé, él cerró los ojos unos segundos como rezando. Elena, la verdad, es un espejo duro. A veces nos muestra cosas que no queremos ver, pero también es una luz que libera. ¿Cree que estoy haciendo mal al exponerlos? El mal ya está hecho. No lo hiciste tú. Lo hicieron ellos. Tú solo vas a ponerlo sobre la mesa. Respiré hondo. Me duele, padre. Él me miró con ternura. Claro que duele. Amar siempre duele, pero el amor de madre también corrige. Y a veces, hija, corrige con firmeza. Salí de la iglesia con una paz extraña, dolorosa, pero clara. Esa noche acomodé los sobres dentro de mi bolso. Toqué uno por uno. Los sentí fríos, rígidos, como el eco material de una traición. Me paré frente al espejo. Vi mis arrugas, mi cabello ya blanco, mis ojos cansados. Y dije en voz baja, no estoy vieja. Estoy viva y merezco respeto. Me arreglé el cabello, me puse perfume
y preparé la ropa que usaría al día siguiente. Porque mañana no iría como la madre sumisa que ellos conocían. Mañana sería una mujer con la verdad en la mano, una mujer dispuesta a recuperar su lugar, a recuperar su nombre, a recuperar su dignidad. Y nadie, absolutamente nadie, me iba a callar. La mañana del domingo llegó con un aire espeso, como si el ambiente mismo presintiera la tormenta que estaba por desatarse. Me levanté temprano más por nervios que por costumbre. Revisé los sobres una vez más, 15 en total, cada uno con la verdad guardada como un cuchillo afilado. No para herir, sino para cortar las mentiras que me habían rodeado durante meses. Me puse mi vestido azul marino, el que siempre usaba para ocasiones importantes. Me arreglé el cabello, me puse un poco de labial y el collar que Julián me regaló en nuestro aniversario número 10. Sentí un dolorcito en el pecho, pero también sentí su fuerza como si él estuviera conmigo. Antes de salir, recé frente al altar. Virgencita, dame valor, no para destruir, sino para hablar. Cerré la puerta de mi casa con manos firmes y caminé hacia la parada del transporte. Todo a mi alrededor parecía más silencioso de lo normal. Los árboles, las casas, las banquetas, todo parecía mirarme como si supieran la batalla que estaba por librar. La casa de los padres de Pamela estaba decorada para la ocasión. Globos dorados, manteles blancos, música suave. Una mesa larga al fondo del jardín estaba llena de comida elegante, canapés, carnes frías, quesos caros. Había más lujo del que yo había visto en toda mi vida. Cuando entré, las miradas se giraron hacia mí, algunas indiferentes, otras molestas y unas pocas curiosas. La madre de Pamela, doña Victoria, se acercó con una sonrisa falsa que olía a perfume caro. ¡Ay, doña Elena! Pensé que no vendría. ¡Qué bueno que decidió acompañarnos! Yo le devolví una sonrisa tranquila. Gracias por invitarme. Ella respondió con un gesto altivo y se alejó moviendo su pañuelo de seda. Justo entonces apareció Pamela. Traía un vestido blanco, entallado maquillaje perfecto y una sonrisa tan artificial que parecía estar pegada con pegamento. ¡Ay, suegra! Llegó justo a tiempo. Estábamos a punto de brindar por nuestro viaje a Europa. Me abrazó apenas rozándome como si no quisiera mancharse. Mauricio llegó detrás de ella. Cuando me vio, su expresión cambió a molestia mezclada con nervios. «Mamá, ¿traes la hoja firmada?» No le respondí, solo sonreí. «¿Por qué no nos sentamos primero, mijo?» Él cruzó los brazos frustrado, pero aceptó. La comida era formal, todos sentados alrededor de la mesa larga. Los parientes de Pamela hablaban de viajes, inversiones, círculos sociales. Era un mundo ajeno al mío, un mundo que me había rechazado desde la primera vez que llevé arroz con leche. Pamela levantó su copa. «Queremos agradecerles por venir a despedirnos antes del viaje. Ha sido un año difícil, pero Mauricio y yo necesitamos un descanso, y gracias a ciertos apoyos, me miró directamente pronto, estaremos disfrutando de Roma, París y Madrid». Algunos rieron, otros aplaudieron. Mauricio solo me miraba, esperando mi respuesta. Yo asentí con suavidad. «Qué bueno, hijos. Antes de brindar, yo también quisiera decir unas palabras». El ambiente cambió. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Doña Victoria murmuró: «¿Qué va a decir ahora esta mujer?» Me levanté. Sentí mis rodillas temblar, pero mi corazón estaba firme. «Antes que nada, agradezco que me hayan invitado». Miré a cada uno de los presentes. Sé que muchos aquí no me conocen bien. Solo soy la suegra, la mujer sencilla, que vive en una casita modesta
y que casi nunca se mete en nada. Pamela sonrió con condescendencia. Pues sí, usted siempre ha sido muy discreta. Yo asentí. Sí, pero hoy no vine a ser discreta. Saqué mi bolso y coloqué los sobres sobre la mesa, uno por uno, como si estuviera repartiendo cartas de una baraja que decidiría el destino de todos. La familia entera se quedó helada. «Esta mujer está exagerando», dijo doña Victoria. «No, señora». Mi voz salió clara. «Solo estoy compartiendo información que todos deben conocer». Comencé a repartir los sobres. Uno para usted, otro para usted. La gente los tomaba sin entender. Pamela se levantó alarmada. «¿Qué es esto, suegra? ¿Qué está haciendo?» Mauricio se puso de pie también. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» Yo lo miré, con un dolor que ya no podía ocultar. «Lo que debía hacer desde hace mucho tiempo, hijo». Tomé una copa con agua, no necesitaba alcohol, y me aclaré la garganta. Dentro de esos sobres encontrarán varios documentos. El primero muestra 5 transferencias hechas desde mi cuenta. Transferencias que yo jamás autoricé. Los invitados empezaron a abrir los sobres. Se escuchó el crujir del papel, luego los primeros murmullos. Mauricio hizo esto, no que la señora no sabía usar la AP. Esto es un delito, ¿no? Pamela estaba pálida. Mauricio apenas respiraba. Luego continué. El segundo documento es la solicitud para cambiar el nombre de mi casa. Una casa que mi difunto esposo y yo pagamos con años de trabajo. Esa solicitud dice que la nueva propietaria sería... Miré a Pamela. Pamela Ríos Hernández. Se escucharon varios: «Dios mío, ¿cómo pudo esto? Es una estafa». Doña Victoria abrió los ojos como platos. «Quisiste quedarte con la casa de tu suegra», bramó. Pamela estaba tan blanca como el mantel. Mauricio intentó hablar. «Mamá, yo... Silencio, Mauricio. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. He sido tu madre 32 años. Nunca te pedí nada. Te di todo lo que tenía. ¿Y así me pagas?» El silencio era total. Solo se escuchaba el viento moviendo las hojas del jardín. «Tú y tu esposa quisieron dejarme sin ahorros y luego sin casa. Querían mandarme a un asilo. Ustedes dos firmaron esos papeles». Pamela lloraba. Mauricio tenía los ojos brillosos. Doña Victoria estaba furiosa. «Esto es una vergüenza. Nos expusieron como ladrones». Yo asentí. «No fui yo quien los expuso. Fueron ustedes con sus acciones». Tomé el último sobre uno que había reservado para el final. Lo levanté. «Y una última cosa. Yo no solo tenía 160,000 pesos. Todos se quedaron inmóviles. Tengo otro ahorro. Uno que escondí desde hace 20 años. $500,000 de pesos. El dinero que recibí por vender un terreno que mi esposo me dejó». Los invitados abrieron la boca. Mauricio tragó saliva. Pamela dejó de llorar sorprendida. Yo respiré profundo. «Y ese dinero ya no será para ustedes». Mauricio se llevó una mano al pecho como si le faltara el aire. «Mamá, por favor, ese dinero será para los niños del orfanato donde crecí. Ellos lo necesitan más que ustedes. Ellos no me cerrarían la puerta en la cara». El silencio que siguió fue brutal. Me senté despacio con el corazón latiendo fuerte. La mesa estaba llena de papeles, lágrimas, gritos ahogados y vergüenza. Pero por primera vez en años sentí paz. El silencio que cayó después de mis últimas palabras fue tan profundo que ni la música ambiental logró rellenarlo. Parecía que el jardín entero se había quedado sin aire. Algunos invitados se miraban entre sí sin saber si debían hablar, consolar, criticar o simplemente fingir que no entendían lo que estaba pasando.
Otros observaban sus sobres una y otra vez, leyendo y releyendo los documentos como si no pudieran creerlo. Pamela rompió el silencio. Esto no puede ser, susurró con la voz hecha trizas. No lloraba como alguien arrepentido, lloraba como alguien atrapado. Su madre, doña Victoria, explotó. ¿Cómo pudiste hacer esto, Pamela? ¿Cómo se te ocurrió intentar quitarle su casa a tu suegra? En mi familia nunca hemos hecho algo tan bajo. Pamela sollozó, limpiándose las lágrimas de manera desesperada. Fue idea de Mauricio. Él dijo que la señora no necesitaba la casa, que ya estaba vieja, que no tenía futuro. Mauricio volteó hacia ella, con los ojos abiertos como platos. ¿Qué, Pamela? Tú me hablaste de eso primero. Tú dijiste que necesitábamos patrimonio para el viaje y para tener hijos en el futuro. Tú dijiste que mi mamá ya no iba a durar tantos. El golpe de esas palabras me atravesó de nuevo, pero esta vez no sangré. Esta vez solo confirmé lo que ya sabía. Doña Victoria se llevó una mano a la boca. ¡Santo Dios! Los invitados empezaron a murmurar más fuerte, como una tormenta creciendo. ¡Qué vergüenza! Pobre señora Elena. Eso es abuso, no, pues claro, es robo. Mauricio trató de acercarse a mí, pero yo levanté una mano ordenándole que se detuviera. No te acerques. Él se quedó congelado. Mamá, yo te puedo explicar. ¿Explicarme qué? Mi voz salió firme, sin temblar. Que me robaste mientras me abrazabas, que quisiste quitarme la casa mientras venías a comer los domingos, que planeaban meterme en un asilo para quedarse con todos. Mauricio bajó la cabeza. Sus labios temblaban. Parecía un niño atrapado después de hacer algo imperdonable. Pero ya no era un niño. Era un hombre que había elegido el camino equivocado. Tomé aire. Mauricio, yo te di la vida. Te di mis manos, mis noches, sin dormir, mis mejores años, mis sacrificios. Y aún así, decidiste tratarme como si fuera un estorbo. Se escuchó un sollozo entre los invitados. Pamela, aún sentada, pero con el maquillaje arruinado, murmuró. Yo solo quería que nos fuera bien. Me acerqué un paso. ¿A costa de arruinarme a mí? Ella no respondió. No podía. Sus ojos estaban perdidos como si no supiera ni quién era. En ese momento, el padre de Pamela, don Rogelio, se levantó. Su voz retumbó más fuerte que todas las demás. Esto es vergonzoso. Vergonzoso. Y ustedes dos, señaló a Mauricio y Pamela. Tratar así a una mujer que solo les dio amor es despreciable. Doña Victoria apoyó a su esposo. No vamos a permitir que nuestro apellido quede manchado por esta atrocidad. Pamela, Mauricio, después de esto, ustedes no vienen más a nuestra casa hasta que arreglen el desastre que hicieron. Pamela se llevó las manos a la cabeza. Mamá, no, por favor. Pero doña Victoria no se dejó manipular. Te quedas callada, muchacha. Ya viste lo que lograste. Yo lo observaba en silencio. Nunca imaginé ver a esa familia defendiendo mi dignidad, pero lo estaban haciendo. Mauricio se arrodilló frente a mí, sus ojos llenos de lágrimas, sus manos temblando. Mamá, perdóname, por favor. Yo no pensé que te iba a hacer daño. Pamela me dijo que era para nuestro futuro. Yo quería demostrarle que era un buen esposo. Me aparté un poco. Ese gesto le dolió más que cualquier palabra. Mauricio, tú no necesitabas demostrar nada. Solo necesitabas ser un buen hijo. Y no lo fuiste. Él lloró, como no lo veía llorar desde que tenía 6 años, cuando se cayó de su bicicleta. Mamá, dame una oportunidad. Yo puedo cambiar. Por favor. Sentí una punzada en el corazón. Era mi hijo, mi niño.
pero también era el hombre que intentó destruirme. Lo miré y dije despacio: el perdón es un camino largo, mijo, y tú apenas vas empezando. Pero yo ya no puedo seguir cargando con tus errores. Me giré hacia los invitados y levanté la voz lo suficiente para que todos me oyeran. Yo no vine hoy a pelear, vine a hablar. Vine a mostrar lo que ocurrió para que nunca más me vuelvan a tratar como si no valiera nada. Porque yo no soy una carga. Yo soy una mujer que trabajó toda su vida y que se merece respeto. Un silencio reverente se esparció por el jardín. Y quiero que todos sepan que no busco venganza. Miré a Mauricio, pero tampoco voy a permitir que me roben lo que me pertenece. Los invitados asintieron. Algunos incluso aplaudieron suavemente, como cuando uno reconoce algo que necesitaba ser dicho. Pamela se levantó de golpe desesperada. Ya basta, esto es una humillación. Mauricio, vámonos. Pero Mauricio no se movió, ni siquiera la miró. Ella lo empujó por el hombro. ¡Te dije que vámonos! Mauricio se soltó sin mirarla. Tú arruinaste todo. Yo fuiste tú quien firmó también, esto es culpa tuya. Y en cuestión de segundos, la pareja perfecta que presumían ser en redes sociales se desmoronó frente a todos. Yo recogí mis cosas, guardé mi bolso, tomé mi chal. Miré por última vez a la mesa llena de papeles y dije en voz baja pero firme: la verdad ya salió. Lo demás lo decidirá el tiempo. Me di la vuelta. Caminé hacia la salida del jardín y crucé la puerta. No miré atrás. No necesitaba hacerlo. Lo que tenía que hacerse ya estaba hecho. El aire de la calle me golpeó el rostro en cuanto crucé la reja de aquella casa, como si el mundo exterior me recibiera con un abrazo silencioso después de la tormenta. El ruido de la fiesta quedó atrás, sepultado por los murmullos de incredulidad y el crujir de los sobres que habían cambiado el curso de tantas vidas en cuestión de minutos. Mis pasos eran lentos pero firmes. Sentía el corazón pesado, sí, pero también ligero de una forma nueva desconocida. Era como respirar sin una piedra en el pecho por primera vez en años. Caminé por la banqueta con el bolso apretado contra mi pecho. Las calles del barrio eran las mismas de siempre, los niños jugando. Con una pelota la vecina barriendo la entrada, los perros buscando sombra. Pero yo ya no era la misma. Respiré profundo. El viento movía las hojas de los árboles haciendo un sonido que por primera vez en mucho tiempo me pareció esperanzador. No había avanzado ni 2 cuadras cuando escuché pasos corriendo detrás de mí. Mamá, espérame. Me detuve. Cerré los ojos un segundo antes de girar. Sabía quién venía. Mauricio estaba allí jadeando, con la camisa arrugada y los ojos completamente rojos. Tenía la cara hinchada de tanto llorar. Era una imagen que me habría destrozado años atrás. Pero ahora solo me hacía sentir una mezcla enorme de tristeza y claridad. ¡Mamá! Su voz se quebró al pronunciar esa palabra. Por favor, no te vayas así. Lo miré con serenidad, así como mi hijo. Tragó saliva, incapaz de sostenerme la mirada por mucho tiempo. Como si yo ya no significara nada para ti. ¡Ay, Dios! Si él supiera el peso de esa frase. Mauricio, tú siempre vas a significar algo para mí. Eres mi hijo. Él dio un paso hacia mí temblando. Entonces, perdóname, te lo suplico. Sentí el alma apretarse, pero me mantuve firme. El perdón no se da así nada más, mijo. No es un botón que se oprime. Me toqué el corazón. El perdón se construye, con hechos,
no con lágrimas ni palabras bonitas. Mauricio cerró los ojos como si cada palabra pesara toneladas en su espalda. Yo me equivoqué, mamá. Pamela me presionaba. Yo quería darle una vida mejor. Yo quería ser alguien a sus ojos. Lo escuché, pero no lo excusé. Mijo, nadie se convierte en alguien robando a su propia madre. Él se derrumbó, se llevó las manos a la cara y empezó a llorar con el cuerpo entero como si algo dentro de él hubiera explotado. Y quizás así fue. Lo dejé llorar. A veces uno tiene que vaciar el alma para poder empezar de nuevo. Cuando por fin levantó la mirada, sus ojos brillaban como los de un niño perdido. Puedo intentar reparar todo, mamá. Dame una oportunidad, solo una. Respiré hondo. El amor de madre es un paisaje complejo. Nunca deja de existir. Pero aprende a poner límites. Puedes intentarlo, Mauricio, pero tienes que hacerlo con verdad, sin mentiras, sin esconder las manos y, sobre todo, sin esa mujer que te llevó por este camino. Mauricio bajó la vista. Ya terminé con ella. No me sorprendió. Lo que pasó en esa mesa fue demasiado grande para esconderlo. Me acerqué un poco y le toqué el hombro. Yo te voy a querer siempre, pero no voy a permitir que nadie, ni tú ni nadie, me trate como si no valiera nada. Él asintió entre sollozos. Lo sé, mamá, y te lo juro, voy a cambiar. Voy a demostrarte que soy tu hijo, el que criaste, el que te amaba tanto. Sentí un nudo enorme en la garganta. Lo abracé. No como antes, no como una madre que rescata, sino como una mujer que da una última oportunidad con prudencia. El abrazo duró pocos segundos, pero en ese instante, por primera vez en años, sentí que quizá, solo quizá, Mauricio todavía podía encontrar el camino de vuelta. Cuando nos separamos, él respiró hondo. ¿Vamos a casa, mamá? Negué suavemente. A mi casa sí, mijo. A la tuya, ya no. Me miró confundido. Yo continué. Necesito espacio. Necesito paz. Y necesito aprender a vivir sin miedo a que me quiten lo mío. Él agachó la cabeza. No discutió. Tal vez entendió, o tal vez la vida se encargaría de que lo hiciera. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia del escándalo corrió por todo el barrio. Unos me felicitaban, otros me abrazaban. Doña Carmen me visitaba cada tarde con un cafecito y palabras de ánimo. Mauricio no volvió a aparecer de inmediato. Quizás necesitaba tiempo para verse en el espejo sin romperse. Quizás, por primera vez, estaba aprendiendo a vivir sin depender de nadie. Yo, por mi parte, hice lo que tuve que hacer. Fui al banco, recuperé mi número telefónico, cambié mis contraseñas, puse un candado nuevo en la caja donde guardaba mis documentos. Y una mañana, muy temprano, fui al orfanato donde crecí. Llevé el primer donativo. No todo el dinero aún no, pero lo suficiente para empezar. Las monjitas me abrazaron como si fuera parte de su familia, y tal vez lo era. Tal vez siempre lo fui. Cuando salí del orfanato con el corazón lleno de una calidez que hacía años no sentía, supe que un ciclo había terminado y otro estaba empezando. Una tarde, sentada en el patio de mi casa, viendo las macetas que Julián y yo cuidábamos juntos, pensé en todo lo sucedido, en el dolor, en la traición, en la verdad expuesta, en el hijo que estaba tratando de volver a nacer. Y entonces lo entendí. No fue venganza, fue dignidad. Mauricio me llamó esa misma noche. Su voz sonaba diferente, más humilde, más humana. «Mamá, ¿te puedo ver mañana?» Sonreí un poco. «Sí, mijo. Vente temprano. Tenemos mucho que platicar. Quizás podríamos reconstruir algo. Quizás no.
pero al menos el primer ladrillo ya estaba puesto, porque yo seguía siendo su madre, pero ya no era la mujer que podían pisotear. Era Elena, la mujer que se defendió sola, la mujer que habló cuando ya no tenía nada que perder, la mujer que eligió su propio camino, antes de que la vida se lo quitara. Si esta historia te llegó al corazón, cuéntame en los comentarios, ¿qué hubieras hecho tú en el lugar de doña Elena? Dime también desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Me encanta saber hasta dónde viajan estas historias. Y si quieres seguir acompañándonos en relatos llenos de fuerza, emoción y dignidad, suscríbete al canal para no perderte ninguno. Gracias por estar aquí. Sigamos adelante, juntos. En la fiesta familiar detrás de la cocina, vi a mi nuera besando al mejor amigo de mi hijo. Mi corazón se detuvo como si alguien hubiera apagado la música dentro de mí. El vapor de las ollas me nubló los ojos, o quizá fueron las lágrimas que no me permití derramar. Estuve a punto de gritar, de llamar a todos, de romper el silencio que nos envolvía como una manta demasiado pesada. Pero entonces alguien me tomó del brazo firme y suave a la vez, y una voz conocida me susurró al oído: «Espere, no aquí, no ahora». Y así me quedé temblando, atrapada entre la verdad que acababa de ver y el amor que aún me ataba a esa mesa donde mi hijo reía sin sospechar nada. La fiesta de mi hijo había sido planeada durante semanas. No era un cumpleaños cualquiera ni una simple reunión. Era la celebración de su ascenso en la fábrica donde había trabajado desde joven. En nuestra familia, esas cosas no pasan todos los días. Mis hermanas llegaron temprano con bandejas de tamales, mis primas llevaron grandes ollas de pozole humeante y las vecinas se encargaron de los postres arroz con leche flanes y pan dulce que perfumaba toda la casa. En el patio, las guirnaldas de papel picado se movían suavemente con el viento y una bocina vieja reproducía canciones de José Alfredo Jiménez y Vicente Fernández, esas que siempre hacen que a uno le apriete el corazón sin darse cuenta. Yo como madre me movía de un lado a otro revisando que no faltara nada. Era mi forma de demostrar amor, sirviendo, acomodando, preguntando si todo estaba bien. Miraba a mi hijo y lo veía tan feliz, su sonrisa amplia, su camisa nueva bien planchada. A su lado estaba ella, mi nuera, arreglada con un vestido rojo que resaltaba su figura. Era bonita, nadie podía negarlo. Y aunque nunca fue exactamente el tipo de mujer que yo había imaginado para mi hijo, me esforzaba cada día por tratarla con respeto. Una buena suegra no mete cizaña, sino paz, solía decir mi madre, y esas palabras me acompañaban en cada gesto que le dirigía. También estaba ahí el mejor amigo de mi hijo, ese muchacho que creció casi bajo nuestro techo. Lo vi correr por el patio cuando apenas tenía 10 años. Lo vi compartir secretos, risas y cervezas con mi hijo cuando eran adolescentes. Era parte de nuestra casa, de nuestra historia. Yo lo trataba como a un sobrino más, con el mismo cariño, con la misma confianza. Nunca, ni en mis pensamientos más oscuros, habría imaginado lo que estaba a punto de presenciar. Fui a la cocina a buscar más tortillas, porque la mesa empezaba a quedarse vacía. El calor del fogón me abrazó de golpe y el sonido de las cucharas chocando contra las ollas era casi hipnótico. Me acerqué al fregadero para dejar unos platos usados cuando algo, un movimiento veloz en el rabillo del ojo, me hizo girar la cabeza hacia la puerta trasera, la que daba al pequeño pasillo que conducía al patio lateral. Y allí estaban. No era un abrazo inocente ni una despedida rápida. Mis ojos vieron claramente cómo sus labios se buscaban con una familiaridad dolorosa. La mano de mi nuera descansaba sobre la nuca de él, mientras la de él
se deslizaba por su cintura, como si ese cuerpo le perteneciera desde hacía mucho tiempo. El mundo se detuvo. La música, las risas, el tintinear de los vasos. Todo se convirtió en un murmullo lejano, como si yo estuviera bajo el agua. Sentí que mis piernas dejaban de sostenerme. Me apoyé en la barra de la cocina, aferrándome a la madera para no caer. La respiración se me volvió corta, entrecortada, y un sabor amargo subió desde mi garganta. No puede ser, no puede ser, repetía dentro de mí como un rosario roto. En mi mente apareció el rostro de mi hijo tan lleno de orgullo minutos antes. Pensé en cómo él llamaba a su amigo hermano, en cómo confiaba en su esposa para todo. Y yo estaba ahí, viendo lo que una madre nunca jamás debería ver. Di un paso al frente, impulsada por una mezcla de rabia y dolor. Iba a abrir la boca, iba a decir sus nombres, a exponerlos delante de todos. Iba a hacer que la música se apagara y que la verdad cruda y dolorosa estallara como un trueno en pleno patio. Pero antes de que pudiera emitir un solo sonido, sentí una mano sujetando mi brazo, un agarre firme, conocido protector. Giré lentamente la cabeza y vi a doña Lupita, mi comadre, la mujer que había sido mi apoyo en tantas tormentas silenciosas. Sus ojos estaban muy abiertos, pero su expresión no era de sorpresa. Era de advertencia. «No aquí, comadre», susurró casi sin mover los labios. «No delante de todos. Espere». Aquella palabra, espere, cayó sobre mí como una orden y una súplica a la vez. Mis ojos volvieron a posarse en ellos. Ya se habían separado como si nada, pero sus miradas nerviosas se cruzaban conscientes de que algo había cambiado en el aire. Sabían que alguien los había visto. Y ese alguien era yo. Un sudor frío me recorrió la espalda. Quise arrancar la mano de doña Lupita de mi brazo y correr hacia donde estaba mi hijo, decirle la verdad de inmediato. Pero también vi a mis nietos corriendo detrás de un globo, a mis sobrinas bailando a los vecinos, levantando sus vasos en un brindis improvisado. ¿Cómo iba a romper ese momento? ¿Cómo iba a clavarle a mi propio hijo una daga delante de todos? Respiré hondo 1, 2, 3 veces. La mano de doña Lupita apretó un poco más, como si sintiera mi batalla interna. Su voz volvió más suave ahora. «Usted es una mujer fuerte, y las mujeres fuertes saben cuándo hablar y cuándo esperar». Yo asentí, apenas incapaz de pronunciar palabra. El mundo había cambiado para mí, en un instante, pero allá afuera, en el patio, todo seguía igual: la música, las risas, el olor a comida, la felicidad fingida. Caminé de regreso hacia la mesa, sintiendo que mis pasos pesaban toneladas. Mi rostro debía mostrar calma. Nadie debía notar la tormenta que me estaba desgarrando por dentro. Tomé asiento frente a mi hijo. Él me sonrió con ese gesto tan suyo, tan lleno de amor. «¿Todo bien, mamá?», me preguntó. Lo miré sosteniendo sus ojos el mayor tiempo que pude, sin romperme. «Todo bien, mijo», respondí con una voz que no parecía la mía. «Todo está bien». Pero nada, absolutamente nada estaba bien. Y mientras brindaban, mientras las copas chocaban, mientras la noche seguía su curso en mi interior, comenzaba a nacer algo nuevo, una certeza silenciosa y peligrosa. No iba a gritar, no iba a humillar a nadie, pero tampoco iba a cerrar los ojos. Yo acababa de ver la verdad, y cuando una madre ve la verdad, el mejor momento aún está por venir. La fiesta continuó como si nada hubiera pasado. O quizá era yo la única que sentía cómo el mundo se había detenido durante unos segundos eternos, mientras todos los demás seguían riendo, bailando y brindando por la felicidad de mi hijo. Había aprendido a lo largo de los años
a esconder mis emociones detrás de una sonrisa suave, casi invisible. Esa noche, sin embargo, esa sonrisa pesaba como una máscara de hierro. Desde mi lugar en la mesa, observé cada movimiento de mi nuera, la forma en que tomaba su copa, la manera en que echaba la cabeza hacia atrás, al reír, el modo en que evitaba mirar en mi dirección. También vigilé al mejor amigo de mi hijo, ese muchacho que llamaba a mi casa segunda madre cada vez que venía a comer. Lo vi sudar, lo vi acomodarse el cuello de la camisa una y otra vez, como si el recuerdo de aquel beso aún estuviera ardiendo en su piel. Y mi hijo tan confiado, tan ajeno, tan feliz. Brindaba por su futuro, hablaba de nuevos proyectos, hacía planes para llevar a su esposa de viaje, cuando juntaran un poco más de dinero. Verlo así me rompía el alma en silencio. Me pregunté cuántas veces Dios permitiría que el corazón de una madre se partiera sin que el mundo lo notara. Mientras él levantaba su vaso, una ráfaga de recuerdos me golpeó sin aviso. Me vi a mí misma, muchos años atrás, parada frente al altar de la pequeña iglesia del pueblo, tomando la mano de su padre, creyendo que el amor era para toda la vida. Recordé el día en que nació mi hijo, su piel tibia contra la mía, su pequeño llanto, aferrándose a mi pecho, la promesa muda que hice entonces, protegerlo, siempre pase lo que pase. ¿Era esto, señor?, pensé. ¿Esto era protegerlo? Doña Lupita pasó junto a mí y dejó suavemente un plato en la mesa. Rozó mi hombro con delicadeza. «Usted ya vio demasiado, comadre», murmuró bajo, sin dejar de sonreír a los demás. «Ahora le toca decidir qué va a hacer con lo que vio». No respondí. ¿Qué podía decirle? Que en mi interior luchaban la madre amorosa, la suegra traicionada, la mujer indignada y la anciana cansada de dramas. No quería ser la villana del cuento, pero tampoco pensaba convertirme en una tonta que ignora la verdad fingiendo que no existe. Volví a mirar a mi nuera. La vi levantar la vista en ese momento y nuestros ojos se cruzaron. En su mirada no había amor ni culpa abierta, solo miedo. Un miedo profundo animal, el miedo de quien sabe que alguien ha descubierto su secreto más oscuro. Durante un segundo, ese miedo nos unió de una manera extraña. No éramos aliadas, tampoco enemigas declaradas. Éramos dos mujeres comprendiendo que una mentira muy grande estaba a punto de romper algo sagrado. Y entonces supe que eso no era nuevo. Los besos furtivos no nacen de un impulso repentino. Son el resultado de muchas miradas, de muchos roces accidentales, de demasiadas palabras susurradas en la sombra. Aquello no había comenzado esa noche. Llevaba tiempo. La certeza se asentó en mi pecho como una piedra. ¿Cuántas veces habrían estado solos en mi casa? ¿Cuántas veces se habrían reído de mi hijo a sus espaldas? ¿Cuántas veces yo misma, sirviéndoles comida, les habría dado sin saberlo el escenario perfecto para su traición? Una punzada de vergüenza me recorrió. No por ellos, por mí, por no haber querido ver antes, por haber confundido la confianza con la ingenuidad. Cerré los ojos durante un instante y aspiré el olor del pozole. Ajo, chile, orégano. El aroma de mi vida, de mi pueblo, de mis mujeres. En ese mismo olor me llegó el recuerdo de mi madre, que en paz descanse, inclinada sobre la mesa de la cocina mientras me decía: «Mija, hay mujeres que aprenden cuando la vida les grita. Y hay otras que aprenden cuando la vida respira muy bajito. Pero todas aprendemos. No hay mujer tonta para siempre». Abrí los ojos. Quizá había llegado mi turno de aprender. Las risas del patio me devolvieron al presente. Mi hijo me pidió que dijera unas palabras. Algo breve,
algo bonito, una bendición para su nuevo camino. Todos aplaudieron, esperando escuchar a la madre orgullosa. Me levanté lentamente. Cada paso que daba hacia el centro del patio parecía medido pesado, cargado de una verdad que solo yo conocía. Mis manos temblaban apenas, pero mi espalda estaba recta. Era una madre mexicana. Y una madre mexicana no se dobla tan fácil. Quiero brindar por mi hijo, comencé sintiendo decenas de ojos sobre mí. Brindar por su esfuerzo, por su trabajo y por las personas en quienes él confía de todo corazón. Mis palabras eran suaves, pero en mi interior ardían. Miré de reojo a mi nuera, luego al mejor amigo. Noté cómo sus sonrisas se congelaban un poco. Nadie más lo percibió. Nadie más entendía lo que ocultaban esas copas levantadas. La confianza es un regalo muy valioso, continué. Más valioso que el dinero, más valioso que las cosas materiales, porque una vez que se rompe, es muy difícil volver a pegarla. El silencio cayó durante un segundo. Luego algunos soltaron una risa nerviosa, creyendo que hablaba en sentido figurado, como suelen hacerlo las madres viejas. Yo también sonreí, para no levantar sospechas. Brindamos. Bebí un pequeño sorbo. El líquido me quemó la garganta, pero no tanto como la verdad que me mordía por dentro. Cuando volví a mi asiento, mis pensamientos dieron vueltas sin descanso. Recordé pequeñas escenas del pasado que en su momento ignoré, la vez que encontré a mi nuera demasiado callada cuando yo entraba a la habitación, la forma en que el mejor amigo de mi hijo la miraba cuando él no estaba, las risas apagadas detrás de una puerta medio cerrada. No susurré apenas para mí misma, ya no más. De repente entendí algo. Con dolorosa claridad, yo no estaba presenciando solo una traición. Estaba frente a una elección. Una elección que definiría no solo la vida de mi hijo, sino también la mía, seguir siendo la mujer que baja la cabeza, o convertirme en la mujer que abre los ojos. Esa noche, mientras la música seguía sonando y los invitados continuaban celebrando, yo dejé de ser una suegra ingenua. Ya no era solo la mujer que servía comida y sonreía por compromiso. Algo dentro de mí despertó, algo antiguo, fuerte, inquebrantable. No haría escándalo, no en ese momento, pero tampoco callaría para siempre, porque cuando una mujer deja de ser ingenua, comienza en silencio a escribir su propia justicia. La música seguía sonando alegremente en el patio, pero para mí era como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo entero. Ya no escuchaba las risas, ni los aplausos, ni los gritos de los niños corriendo detrás de los globos. Todo había quedado lejano, envuelto en una niebla espesa dentro de mi cabeza. Lo único que oía era el eco de mi propio corazón, golpeando con fuerza desmedida contra mis costillas como un animal enjaulado buscando salida. Sentada frente a mi hijo, apreté mis manos sobre el mantel. La tela bordada por mi hermana se me antojaba áspera, casi dolorosa al tacto. Él hablaba animado con un tío sobre planes de trabajo, sobre aumentar turnos, sobre hacer crecer su futuro. Su voz era firme, llena de ilusión. Cada una de sus palabras era como una aguja que se clavaba más hondo en mi pecho. ¿Cómo le voy a hacer esto?, pensé. ¿Cómo voy a romperle el mundo que acaba de comenzar a construir? Levanté la vista lenta, como quien teme encontrar un monstruo, y observé de nuevo a mi nuera. Se encontraba sentada a su lado, una mano descansando sobre el hombro de mi hijo, sonriendo para las fotos que algunos familiares tomaban insistentemente. Desde fuera, parecían la pareja perfecta. Desde fuera, todo estaba bien. Pero yo ya había visto lo que había detrás del telón. Los miré con detenimiento. Ella evitaba por completo girarse,
hacia donde estaba el pasillo de la cocina, como si temiera que el suelo la acusara. Él, el mejor amigo de mi hijo, se mantenía a unos metros, fingiendo ayudar a servir bebidas. Cada cierto tiempo, cruzaba una mirada fugaz con mi nuera, un destello cargado de peligro, de secretos compartidos, de promesas escondidas. Mi estómago se revolvió. Me sentía enferma, cansada, traicionada en una parte del alma que no sabía que podía doler tanto. Doña Lupita regresó a mi lado ahora, con un plato de pastel en la mano. Se inclinó ligeramente hacia mí, manteniendo su sonrisa para que nadie sospechara. —¿Está bien, comadre? —preguntó en voz baja. —Estoy viva —respondí sin mirarla—, pero no sé si eso sea suficiente ahora. Ella suspiró apenas posando el plato frente a mí. Sus dedos rozaron mi mano de manera casi imperceptible, un gesto diminuto pero profundamente humano. Lo que vio fue claro, insistió aún con cautela. Sentí que la garganta se me cerraba. Asentí sin atreverme a pronunciar palabra. ¿Cómo explicar en voz alta el momento en que tu mundo se parte en dos? Entonces respire, me dijo. Respire hondo y no haga nada. Todavía. Ese todavía se quedó suspendido en el aire como una promesa no dicha. Volví a mirar a mi hijo. Él alzó su copa una vez más. Por la familia, exclamó con alegría, porque sin ella no somos nadas. Todos repitieron las palabras, por la familia, entre risas y aplausos, y yo sentí que esas dos palabras tan sagradas para mí adquirían de pronto un sabor amargo. Familia. ¿Dónde empezaba? ¿Dónde terminaba? ¿Y qué pasaba cuando alguien la traicionaba bajo tu propio techo? Mi mente voló al pasado, a tantas tardes en que cerré las puertas de esta misma casa para proteger a los míos del frío, de la lluvia, de las malas lenguas. Recordé las veces que le dije a mi hijo que la traición era una de las peores heridas que podía sufrir un ser humano. Y ahora lo tenía ahí, justo frente a mí, sonriendo, sin saber que esa herida ya comenzaba a formarse en su vida. Un nudo de rabia me subió a la garganta. No contra él, jamás contra él, sino contra la mujer que se atrevía a burlarse de su confianza, y contra el hombre que le debía lealtad como a un hermano. Diles todo ahora, me gritaba una voz en mi interior. Deténlos antes de que sigan jugando contigo, insistía. Pero otra voz más profunda, más sabia, quizás me pedía calma. Una calma forzada, dolorosa, pero necesaria. Observar, esperar, entender lo que estaba viendo con los ojos abiertos y el corazón en la mano. Me levanté de la mesa, fingiendo que necesitaba un poco de aire. Caminé hacia el patio trasero, donde las luces de colores colgaban sobre nuestras cabezas. El cielo estaba despejado, tachonado de estrellas, que parecían observarlo todo con infinita paciencia. Respiré profundamente. El olor a noche, a tierra, a comida y a tequila me envolvió. Escuché a mis sobrinos reír al fondo, a mi hermana canturrear una canción de su juventud. La vida seguía su curso sin importarle lo que yo estaba sintiendo. Tal vez Dios me está probando, pensé. Unos pasos suaves se acercaron detrás de mí. Era doña Lupita otra vez. Yo también los vi otras veces, admitió en un susurro casi imperceptible. No tan cerca, pero demasiado cerca para ser normal. Yo no quise decir nada. Usted sabe. Pero hoy ya no se puede tapar con una sonrisa. La miré por primera vez a los ojos desde que todo empezó. ¿Cuántas veces, Lupita?, pregunté con voz quebrada. Ella bajó la mirada. Las suficientes para saber que no fue un error, respondió. Y las suficientes para saber que usted merece la verdad completa. Sus palabras me atravesaron. No porque dolieran,
sino porque confirmaban algo que yo ya sospechaba. Esto no era un beso aislado. Era una historia que llevaba tiempo cocinándose a escondidas en las sombras de risas familiares y comidas compartidas. Regresé lentamente hacia la mesa. Cada paso era como caminar sobre vidrios. Sentía una presión enorme en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más pesado solo para mí. Mi nuera volvió a mirarme. Esta vez no apartó los ojos de inmediato. Se quedó así sosteniendo mi mirada durante unos segundos eternos. En sus pupilas pude ver pánico, pero también desafío. Como si quisiera decirme sin palabras, ¿y ahora qué va a hacer usted? Apreté los labios. No le respondí, aún no. Me senté nuevamente junto a mi hijo y posé mi mano sobre la suya. Él me miró sorprendido por el gesto tan repentino. —¿Pasa algo, mamá? —preguntó con ternura. Lo observé durante un largo segundo. Mi hijo, mi sangre, mi carne, mi vida. No dije finalmente forzando una sonrisa. No pasa nada, mi amor. Solo pensaba en lo rápido que pasa el tiempo y en lo importante que es amar bien mientras podamos. No entendió del todo mis palabras, pero asintió confiado como siempre. La fiesta continuó. La noche avanzó. Los invitados se fueron despidiendo uno a uno. Yo agradecía cada abrazo, cada despedida, como si esos gestos sencillos fueran lo único que me mantenía en pie. Pero mientras recogía los últimos platos, mientras escuchaba el portazo del último invitado salir, una verdad silenciosa se grabó en mi corazón con fuego. Ya nada volvería a ser igual. La tormenta había comenzado en silencio, y yo, aunque nadie más lo supiera, estaba justo en el centro de ella. La casa quedó en silencio cuando el último coche se alejó, y el eco de las risas se perdió en la calle oscura. Las luces de papel seguían encendidas en el patio, balanceándose con el viento, como si también ellas ignoraran que algo esencial se había quebrado esa noche. Me quedé de pie en la puerta, observando el vacío que dejaron los invitados. El olor a comida aún flotaba en el aire mezclado con el perfume de mi nuera y el sudor de un verano que se negaba a terminar. Todo seguía igual, pero nada era igual. Entré lenta con esos pasos medidos que dan las personas cuando no quieren despertar un dolor que dormita apenas. Mis manos comenzaron a levantar platos sin que yo les diera la orden. Uno por uno fui apilándolos en la cocina, escuchando el leve tintineo del vidrio contra el fregadero. Cada sonido era demasiado fuerte para la quietud que me rodeaba. Mamá, escuché la voz de mi hijo desde el pasillo. Volteé. Ahí estaba él, cansado, pero sonriente, con el cabello despeinado y los ojos brillantes por la alegría de la noche. Detrás de él, como una sombra siniestra, apareció mi nuera. Sus ojos ya no brillaban. Tenían un brillo opaco, tenso, como el de quien teme que la tierra se abra bajo sus pies. «La fiesta fue hermosa», dijo él. «Gracias por todo lo que hiciste». Tragué saliva. Sonreí esa sonrisa que tantas veces usé para encubrir tormentas. «Lo importante es que tú seas feliz, mijo», respondí. «Tú y tu esposa». Ella bajó la mirada. Mi hijo no lo notó. Abrazó mis hombros con cariño y añadió: «Mañana vengo más temprano a ayudarte a acomodar todo, ¿sí? Ahora vamos a descansar. Estamos muertos». Asentí sin decir nada más. Los vi subir las escaleras, escuché la puerta de su habitación cerrarse y entonces la realidad cayó de golpe sobre mí como un techo desplomándose en mi interior. Me senté en una silla de la cocina y dejé que la noche me rodeara con su espesa oscuridad. Mis manos comenzaron a temblar sin que yo pudiera controlarlo. Las apoyé sobre la mesa para detener ese temblor, pero era inútil.
algo dentro de mí pedía salir el llanto, el grito, la furia, la decepción. Pero nada salió, solo el silencio. Y en ese silencio recordé la voz de mi madre repitiéndome una y otra vez mientras amasábamos tortillas. Una mujer no se quiebra cuando la traicionan, se quiebra cuando deja de creer en su valor. No sabía si iba a quebrarme o a endurecerme esa noche, pero una cosa era segura, ya no podía seguir viendo a mi nuera como la misma muchacha de siempre, ni podía mirar a ese amigo de mi hijo con la confianza de antes. Encendí una vela junto a la imagen de la Virgen como tantas otras noches en las que pedí fuerzas para seguir adelante. Pero esta vez no pedí por mí, pedí por mi hijo, para que tuviera el valor de enfrentar la verdad cuando llegara el momento. Unos leves pasos resonaron en la escalera. «Comadre», susurró doña Lupita desde la puerta. «Vi que ya se fue todo el mundo. ¿Puedo pasar?» Asentí. Entró lentamente, como si también ella cargara una pena que no le pertenecía. Me miró durante unos segundos sin decir nada. No hacía falta, las dos sabíamos. «No va a ser fácil», dijo finalmente, «pero usted no está sola». La miré con ojos vidriosos. «Nunca pensé que vería algo así en mi propia casa», murmuré. «Y yo nunca pensé verle esa fuerza en la mirada», respondió ella. Solté una risa amarga. «¿Fuerza, Lupita? ¿Apenas me puedo mantener en pie?». No negó con suavidad. «La fuerza no siempre grita. A veces se queda muy quieta, esperando». Sus palabras me atravesaron. Nos quedamos en silencio unos minutos más, escuchando el tic-tac del reloj viejo en la pared. Cada segundo caía como una gota de agua sobre una piedra ya agrietada. «¿Qué va a hacer?», preguntó al fin. Miré mis manos. Aquellas manos que habían cuidado, alimentado, bendecido, acariciado. Aquellas manos que temían ahora volverse frías, duras justicieras. «Voy a observar», dije despacio, «y voy a dejar que se muestren como son. Nada más». Esa noche no dormí. Permanecí sentada en una mecedora, escuchando cada crujido de la casa, cada paso, cada respiración. Oí cuando mi nuera bajó a tomar agua y se quedó unos segundos apoyada en la pared, creyendo que nadie la veía. Sentí su miedo atravesar los pasillos como una niebla espesa. Oí también cuando el teléfono de mi hijo vibró y su voz apagada murmuró algo casi sin palabras, como si no quisiera ser oído. No entendí todo, pero reconocí el nombre que pronunció, el nombre de su amigo. Mi corazón volvió a apretarse. Ella también lo sabe, pensé, lo saben todos, menos él. Y fue entonces cuando tomé una decisión. No una decisión impulsiva ni rabiosa, una decisión fría pero digna. No iba a confrontarla esa misma noche ni al día siguiente. No iba a levantar un escándalo ni a ensuciar el nombre de mi hijo con chismes. Pero tampoco iba a proteger una mentira que no era mía. No gritaría, no lloraría frente a ellos. Los dejaría caminar libres, hasta el momento en que ellos mismos se quedarían sin sombra. Esa noche entendí algo con absoluta claridad. La traición no se rompe con gritos, se deja que se muestre sola, a plena luz. Y yo estaría ahí para verla. La mañana siguiente amaneció con una calma engañosa. El sol entraba por las cortinas de encaje, como si nada hubiera pasado, iluminando el polvo en el aire y las tazas vacías que aún yacían sobre la mesa, testigos mudos de una celebración que en mi interior ya parecía lejana. Me moví por la cocina en silencio, preparando café, como lo había hecho durante décadas, una cucharadita de azúcar, el aroma espeso del café de olla, el leve silbido del agua hirviendo. Todo estaba igual.
y sin embargo yo no era la misma. Escuché los pasos de mi hijo bajar por las escaleras. Su silueta apareció en el marco de la puerta, frotándose los ojos todavía medio dormido. «Buenos días, mamá», dijo con esa voz que siempre me recordaba al niño que fui acunando contra mi pecho. «¿Dormiste bien, verdad?». No supe qué responder de inmediato. ¿Cómo decir no sin que sospechara? ¿Cómo decir sí cuando mi corazón no había descansado ni un segundo? «Sí, mijo», respondí, después de un breve instante. Dormí lo necesario. Se acercó a la estufa y levantó la tapa de la olla. «Todavía huele a festejo», rió suavemente. «Qué buena noche, ¿verdad?». Asentí en silencio, sirviéndole una taza. Él la tomó con ambas manos, como si ese pequeño gesto fuera un ritual que le daba seguridad. «Oye», añadió, «mi esposa ya se fue. No la vi subir cuando llegamos». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Salió temprano, creo». Mentí con delicadeza. Dijo que tenía un pendiente. Permaneció callado unos segundos como si procesara algo. Luego sonrió con despreocupación. Siempre tan activa, ella comentó: «No sé qué haría sin su ayuda». Ese comentario me partió en fragmentos invisibles. Ayuda, apoyo, lealtad. 3 palabras que resonaron como un eco cruel dentro de mí. Decidí cambiar el tema. «¿Y tú?», pregunté. «¿Cómo te sentiste anoche? Todos estaban muy orgullosos de ti». Su expresión se transformó iluminada por un orgullo sincero. «Fue uno de los mejores días de mi vida», mamá confesó. Ver a mi familia reunida, a mi esposa feliz, a mi mejor amigo brindando por mí. Fue perfecto. Esa palabra volvió perfecto. Y yo tuve que morderme el labio para no romper a llorar. Lo observé fijamente. Había tanta pureza en su mirada que me dolía pensar en la herida que tarde o temprano tendría que enfrentar. «Mijito», comencé con cautela, «hay momentos en la vida en que uno confía tanto que deja de cuestionar. ¿Nunca te has preguntado si todo lo que ves es real?». Él frunció un poco el ceño sorprendido. «¿Qué quieres decir, mamá?». «Nada en especial», respondí enseguida, acariciándole la mejilla. «Solo son pensamientos de madre vieja. No me hagas caso». Él sonrió con ternura y tomó un pedazo de pan dulce. «Tú siempre has sido sabia», dijo, «pero a veces te preocupas de más». Y entonces lo vi con claridad. No podía arrancarle la venda de los ojos de golpe, no con palabras, no con acusaciones. Si lo hacía, quizás me odiaría más a mí que a ellos. Quizás se aferraría a la mentira solo para no aceptar que su mundo estaba construido sobre engaños. No, la verdad debía mostrarse por sí misma. El día transcurrió lento. Vi a mi hijo salir de la casa lleno de ilusiones, sin siquiera imaginar las sombras que lo perseguían. Vi también a mi nuera marcharse con una excusa apresurada, evitando cruzar su mirada con la mía. Cada gesto de ella, cada movimiento, cada silencio confirmaba mis sospechas. Por la tarde, doña Lupita vino a visitarme. Traía entre los brazos una bolsa con pan caliente, pero en el rostro llevaba la misma preocupación que yo sentía por dentro. «¿Cómo amaneció, comadre?», preguntó dejando la bolsa en la mesa. «Despierta», respondí. «Más despierta que nunca». Nos sentamos juntas, compartiendo el pan como tantas veces habíamos compartido penas y secretos del alma. «Ese muchacho», suspiró. «El amigo de su hijo». «¿Lo ha visto hoy?». Negué con la cabeza. «Tiene el descaro de llamarme», añadí con voz baja. «Me pidió permiso para venir más tarde a ayudar con unos pendientes. ¿Puedes creerlo?». Doña Lupita apretó los labios. «La conciencia pesa cuando hay algo que esconder», dijo. «Que venga Musité.
Quiero verlo a los ojos. No sabía exactamente por qué lo decía. Tal vez necesitaba confirmar cara a cara que la persona que una vez consideré parte de mi familia ya no era más que un extraño cargando una traición muy bien disimulada. Cuando llegó, lo vi desde la ventana. Caminaba con paso lento, inseguro. Tocó la puerta con delicadeza, como si temiera que yo pudiera morderlo al abrirle. «Buenas tardes, doña», saludó con una sonrisa forzada. «Vengo a ver si necesita algo». Lo dejé pasar. No lo invité a sentarse, solo lo observé. Sus ojos evitaban los míos. «¿Cómo estuvo la fiesta para ti?», pregunté con aparente normalidad. «Muy bonita, doña», respondió. «Su hijo se merece todo lo bueno». Cada palabra suya me parecía ensuciada. «Dime una cosa», añadí de pronto sin levantar la voz. «Cuando quieres a una persona como a un hermano, ¿qué clase de respeto le debes?». Él levantó la vista sorprendido. El Máximo murmuró: «Entonces espero que nunca olvides eso», le dije clavando mis ojos en los suyos. Un silencio pesado llenó la habitación. Él asintió bajo la mirada y salió sin decir nada más. Fue en ese momento que entendí sin dudas que su culpa lo estaba devorando por dentro. Y al mismo tiempo, algo en mí se endureció. No de odio, sino de certeza. La certeza de que mi hijo no merecía ser el último en saber. La certeza de que yo debía estar preparada para sostener su dolor, cuando la verdad finalmente se presentara frente a él. Esa tarde encendí otra vela frente a la Virgen. «Dame sabiduría», susurré, «no justicia ciega, sino claridad, no venganza, sino dignidad». Porque cuando el corazón de un hijo está en juego, una madre no piensa en destruir, piensa en proteger, incluso si el camino para hacerlo está lleno de espinas. Y yo, aunque el miedo aún temblaba en mis manos, sabía algo con total seguridad. No era cuestión de si la verdad saldría a la luz, era cuestión de cuándo. Y cuando lo hiciera, nada ni nadie podría detenerla. La casa amaneció con una extraña quietud, como si también ella estuviera conteniendo la respiración junto a mí. El cielo estaba cubierto por una capa delgada de nubes grises y una brisa fresca se colaba por las ventanas entreabiertas, moviendo apenas las cortinas. Aquel día no parecía distinto a ningún otro, pero yo lo sentía más pesado, más cargado. Como si la verdad ya estuviera tocando la puerta, esperando a que alguien se atreviera a abrirle. Me levanté temprano. Molí café, barrí el patio, acomodé las sillas alrededor de la mesa grande. No era un día especial, pero decidí preparar una buena comida, como en los domingos: frijoles de la olla, arroz rojo, tortillas recién hechas y un guisado sencillo, el favorito de mi hijo. Si la verdad iba a mostrarse, lo haría rodeada de los sabores de casa, de lo que siempre nos unió como familia. Mientras cocinaba, recordaba cada una de sus sonrisas de niño, cada raspón en sus rodillas, cada noche que velé su fiebre sin despegarme de su cama. Recordaba cómo me pedía consejo, cómo confiaba en mi palabra más que en la de nadie. Y ahora, sin saberlo, se encontraba atrapado en una mentira demasiado grande para soportarla. No tardaron en tocar la puerta. Sabía quién era, antes incluso de abrir. El ritmo suave e inseguro. Mi nuera había vuelto. La vi desde la ventana, sus manos retorcidas frente al cuerpo, la mirada baja, el cabello recogido de manera descuidada. Parecía una mujer que carga un pecado demasiado pesado para su figura. Abrí la puerta con calma. «Buenos días», murmuré. «Buenos días, suegra», respondió evitando mirarme a los ojos. «Vine a ver si necesitaba ayuda con algo». Su voz temblaba apenas. El sonido de su culpa era más evidente que el ruido de los pájaros en los cables.
Sí, dije con serenidad. Siéntate, vamos a hablar. Por primera vez desde aquella noche, levantó el rostro de golpe, sorprendida por mi tono firme. Dudó un segundo antes de entrar. La conduje hacia la mesa de la cocina, la misma donde tantas veces compartimos café y charlas sin importancia. Ahora, ese mismo lugar iba a sostener una verdad dolorosa. ¿Por qué estás tan nerviosa?, pregunté despacio, sirviendo 2 tazas de café. No lo estoy, murmuró, pero sus manos traicionaban sus palabras. Me senté frente a ella. Sí lo estás. Y lo sé, porque yo también lo estuve una vez, admití. Cuando guardé un secreto muy grande. Sus ojos se abrieron un poco más. ¿Qué secreto?, susurró. La observé detenidamente, no con odio, no con rabia, solo con una mirada cansada profunda de mujer a mujer. El que vi en tu cara hace 2 noches, respondí suavemente, detrás de la cocina. Un silencio sepulcral cayó entre nosotras. Su taza tembló contra el plato. El color se le fue del rostro. Sus labios se entreabrieron, pero no lograron emitir ningún sonido. Era como si un muro invisible acabara de romperse dentro de su pecho. Yo, balbuceó, yo puedo explicarlo. Levanté la mano. Aún no dije. Primero quiero que me respondas algo con total honestidad. Después de todo lo que mi hijo ha hecho por ti, ¿crees que él merece una mentira? Unas lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. No, no la merece, admitió entre sollozos. Entonces él debe saber la verdad, afirmé con voz calma pero firme. No por venganza, no por humillarte, sino porque ningún hombre debe vivir engañado en su propia casa. Un largo silencio siguió a mis palabras. La angustia llenaba el aire, espesa como humo. En ese momento escuché la puerta principal abrirse. Los pasos familiares de mi hijo resonaron por el pasillo. Venía antes de lo previsto sin avisar. Su voz llenó el espacio. «Mamá, amor, ¿están aquí?» Mi nuera me miró con terror. Yo no respondí de inmediato. Mis manos permanecieron quietas sobre la mesa. Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por determinación. Él apareció en la puerta de la cocina, sorprendido al vernos a ambas, sentadas frente a frente. ¿Pasa algo?, preguntó confundido. Lo miré con todo el amor que era capaz de sentir en ese momento tan cruel. «Siéntate, hijo», dije. «Hay algo que tienes que escuchar». Él frunció el ceño sin entender y se acercó lentamente. Mi nuera se puso de pie bruscamente, casi en pánico. «No, no es necesario», intervino. «No es lo que creen yo». «Siéntate», repetí con suavidad, pero esta vez sin permitir réplica. Mi hijo nos miraba a las dos, perdido entre la inquietud y la preocupación. La cocina parecía haberse vuelto más pequeña, más estrecha, como si las paredes quisieran presionar la verdad hacia el centro. Lo observé unos segundos en silencio. En sus ojos había amor, confianza, inocencia, y yo sabía que estaba a punto de herirlo como nadie lo había herido jamás. Pero también sabía que debía hacerlo. «Hijo mío», comencé despacio, yo vi algo aquella noche de la fiesta. Vi algo que no puedo guardar más en mi corazón sin destruirme. Él abrió los ojos con alarma. «¿Qué viste, mamá?» Respiré hondo. «Vi a tu esposa besar a tu mejor amigo». El mundo se detuvo. Un golpe seco de silencio llenó cada rincón de la casa. Mi hijo miró primero a ella, luego a mí, como si buscara desesperadamente una forma de desmentir lo que acababa de oír. «Eso no es verdad», susurró. «No puede ser verdad». Ella rompió en llanto. «Perdóname», sollozó. «Yo no quería, no debía».
Las palabras eran claras. Ya no hacían falta más explicaciones. Vi el alma de mi hijo romperse en pequeños pedazos invisibles. Vi la incredulidad convertirse en dolor, el dolor en rabia contenida, la rabia en un silencio profundo que me partió el alma. Pero aún así no grité, no levanté la voz, solo tomé su mano con firmeza. Escúchame, mijo, le dije en un susurro. Nada de esto cambia quién eres tú. La mentira fue de ellos. La dignidad sigue siendo tuya. Su mano temblaba entre las mías. ¿Desde cuándo?, preguntó sin levantar la vista. Ella no pudo responder. Y yo comprendí que el momento más doloroso aún no había terminado. Pero también supe, con una claridad, que nunca antes había sentido que acababa de hacer lo correcto. Había dejado de proteger sus mentiras. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar de nuevo. El silencio que llenó la cocina fue distinto a cualquier otro que yo hubiera conocido. No era el silencio pesado de la culpa escondida, ni el silencio incómodo de una discusión inconclusa. Era un silencio profundo, casi sagrado, como el que se escucha en una iglesia vacía después de la misa. En ese silencio estaba contenida toda la verdad que durante tanto tiempo se había negado a salir a la luz. Mi hijo permanecía de pie inmóvil, como si su cuerpo no le obedeciera. Sus hombros anchos, aquellos que tantas veces cargaron cajas de trabajo, que me ayudaron en la casa, que abrazaron a su padre en los momentos difíciles, ahora estaban encorvados, vencidos por un peso que no podía ver, pero que yo sabía que era más grande que cualquier objeto físico. Mi nuera seguía llorando con las manos cubriéndose el rostro. Ya no era la mujer bonita y segura de sí misma que había entrado a mi casa años atrás. Ahora era solo una joven perdida, atrapada por sus propias decisiones. Y yo me sentía extrañamente en calma. No porque la escena fuera fácil, no porque me alegrara del dolor de mi hijo. Nada más lejos de eso. Mi corazón estaba hecho de puertas dedicadas solo a protegerlo. Pero en ese instante comprendí que la verdad, aunque hiera, también libera. Y que el amor verdadero a veces duele, porque es honesto. ¿Por qué, mamá?, murmuró finalmente él con la voz casi apagada. ¿Por qué tuve que enterarme así? Me acerqué despacio, acortando la distancia que lo separaba de mí. Levanté su rostro con suavidad entre mis manos para que me mirara a los ojos. Porque preferí herirte con la verdad, hijo. A seguir viendo cómo te consumía una mentira, le respondí en voz baja. Yo también sufrí al descubrirlo, pero una madre no nació para proteger engaños. Nació para proteger corazones. Él cerró los ojos con fuerza. Sentí como una lágrima tibia caía sobre mis dedos. Lo abracé con todo el amor que tenía en el cuerpo. No como una niña, no como una mujer dolida, sino como una madre que sostiene lo que queda para que vuelva a levantarse. Mi nuera se dejó caer en una silla derrotada. Lo siento tanto, repetía una y otra vez, sin atreverse a mirarnos. No respondí de inmediato, no por crueldad, sino porque ya no tenía palabras que regalarle. Las palabras eran ahora para mi hijo. Él me abrazó con fuerza, como cuando era pequeño, y algo lo asustaba. En ese momento entendí que aunque su mundo acababa de resquebrajarse, aún tenía algo intacto su relación conmigo, su hogar, su raíz. Los días siguientes fueron difíciles, muy difíciles. Hubo llanto, hubo discusiones, hubo noches en vela y silencios que parecía que no terminarían nunca. Pero también hubo algo inesperado
una nueva sinceridad en cada gesto, una transparencia que antes no existía. Mi hijo dejó de sentirse solo. Comenzó a hablar de su dolor, de su confusión, de su miedo a volver a confiar. Y yo estaba ahí, escuchándolos sin juzgar, sin imponer decisiones. Solo acompañándolo, porque al final la elección siempre sería suya. Mamá me dijo una tarde, mientras caminábamos juntos por el patio, pensé que perdería todo. Pero no te perdí a ti. Le apreté la mano. Jamás me vas a perder, mijo, le sonreí. Una madre no se va, solo cambia de papel. En cuanto a mi nuera y al amigo, ellos desaparecieron poco a poco de nuestra vida. No porque yo los persiguiera, no porque la vergüenza pública los castigara, simplemente porque la verdad siempre encuentra su camino hacia la soledad, cuando ya no hay engaño que la sostenga. Una noche sentada sola en la cocina, recordé perfectamente aquel momento en que doña Lupita me tomó del brazo y susurró: «Espere», y comprendí lo que nunca antes había entendido del todo. Esperar no era una señal de debilidad. Esperar fue mi acto más grande de fuerza. Esperar me dio claridad. Esperar me regaló dignidad. Esperar me permitió proteger sin destruir. Desde entonces, cada vez que alguien me pregunta cómo soporté todo aquello, solo sonrío en silencio. Porque no todos entienden que algunas batallas no se ganan con gritos, sino con paciencia, verdad y amor propio. Y si tú, que estás escuchando esta historia, has vivido algo parecido, si alguna vez viste algo que te destrozó por dentro, pero no supiste cómo reaccionar, quiero decirte algo muy importante. No estás solo, no estás sola. El dolor puede romperte, sí, pero también puede convertirte en una versión más fuerte, más sabia y más auténtica de ti mismo. Si esta historia tocó tu corazón, déjame saberlo en los comentarios. Cuéntame, ¿desde qué lugar me estás escuchando hoy? Tu experiencia, tus palabras y tu forma de ver la vida también tienen un espacio aquí. Y si deseas seguir escuchando más historias como esta, llenas de emociones, decisiones difíciles y segundas oportunidades, te invito a suscribirte al canal para no perderte ninguna de las próximas. La vida, incluso después de una traición, siempre puede ofrecernos un nuevo comienzo, un nuevo camino, una nueva luz esperando ser vista. Porque a veces el mejor amigo no lo era, la mejor esposa tampoco lo fue. Pero tú sí puedes seguir siendo lo mejor de esta historia. Gracias por escuchar.